¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues feliz, como siempre que estoy contigo. Igualmente, ya lo sabes. Ah, claro, faltaría más. Hoy, Además, hoy nuestra invitada es una invitada muy particular y muy interesante. desde luego, y muy batallera, ¿eh? Uf, tremendo. Madre mía, Guadalupe Sánchez, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con Muchas vosotros, gracias, un Guadalupe. placer. Guadalupe se levanta por la mañana y dice, oye, a ver, ¿en qué fregado me voy a meter? No, qué va, ¿qué sería de los abogados si no nos levantásemos con esa mentalidad? No, simplemente pues hago mi trabajo. Bueno, Guadalupe visita por primera vez este plató de libros con Marco para presentar su libro Crónica de la degradación democrática española, publicado por Deusto este mismo año. Es abogada, es columnista y es escritora y, como digo, da la batalla, no sé si cultural o de la otra. Yo no sé si es la batalla cultural o también la batalla de la memoria y del conocimiento, porque al final el libro es un repaso por los 4 años de sanchismo y de cómo ha intentado asaltar las instituciones y degradar el sistema democrático. Entonces, no sé si llamarlo batalla cultural, pero desde luego de la memoria sí. Hay varios libros en esta línea, Guadalupe, y es verdad que cuentan la historia reciente de España, que dices, ¿y cómo se puede contar la historia reciente de España? O sea, si solo han pasado 4 años y que así tenemos ahí los titulares recientes. Pero es verdad que pasa todo tan rápido y el relato es tan poderoso que necesitamos leer este tipo de libros, que nos recuerden los hechos y lo que sucedió antes de ayer. Así es. Bueno, yo creo que tras la campaña electoral lo que hemos podido comprobar es que en la política se apuesta todo al cortoplacismo. Hemos visto a Pedro Sánchez afirmar que en 2010 gobernaba el PP, por ejemplo, y que las medidas de los recortes, como los llaman ellos, pues fueron cosa del PP. Hemos visto también a Pedro Sánchez afirmar que no dijo cosas que ha dicho hace apenas unos meses, con lo cual imagínate si de lo que se trata es de recordar cosas que no pasaron hace unos meses, sino a principio de la legislatura o durante la pandemia. Se trata, fíjate, estos que reivindican tanto la memoria histórica, nos insultan cada vez que recurren a nuestro cortoplacismo. Yo creo que es importante que la gente sea consciente de que lo que ha pasado durante la legislatura de Pedro Sánchez, el gobierno de coalición progresista PSOE-Podemos, es de inmensa gravedad. Yo creo que llegó a colocar a la democracia española en un punto crítico, porque llegó a situar al Partido Socialista, que tenemos que recordar que es uno de los protagonistas de la transición y del advenimiento de la Constitución española, en el mismo marco mental y político que los nacionalistas catalanes y vascos, en cuanto a objetivos como en cuanto a discursos. Y eso se ha traducido a nivel legislativo y a nivel institucional. ¿Pero tiene algo que ver ese PSOE con este? A ver, yo en parte estoy con las que PSOE bueno 100% no ha habido nunca. Sí que es cierto y hay que reconocer que el PSOE de Felipe González estaba más por el socialismo democrático del norte de Europa que por otras visiones del socialismo mucho más de corte chavista que se ven por otras latitudes. Pero hay que recordar que, por ejemplo, el germen de todo lo que ha sucedido con la justicia durante estos últimos 4 años lo sembró y lo regó el Partido Socialista de Felipe González al reformar en el año 1985 la Ley Orgánica del Poder Judicial, si bien también es cierto que el PP, con y sin mayorías absolutas, no ha tenido ningún interés en revertirlo. Eso hay que decirlo. Pero bueno, sí, es verdad que determinadas posturas que ha adoptado Pedro Sánchez han dejado un poco en fuera de juego a una parte, a un sector del Partido Socialista. Lo que no sé es hasta qué punto ese sector del Partido Socialista es lo suficientemente fuerte y va a poder reconstruir algo sobre las ruinas que va a dejar Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que queda del Partido Socialista que conocimos antes de la llegada de Sánchez. ¿Dónde empieza o cuándo empieza la degradación democrática? Hay muchos momentos. Mira, el libro lo tuvimos que acotar, porque evidentemente yo recomiendo que quien quiera
hacer una visual mucho más amplia que no se centre en los últimos 4 o 5 años, pues que lea la reedición del libro de José María, que está muy bien. Para eso... Eso nos llevaría muy lejos. Pero bueno, pero es necesario a veces entender por qué un personaje como Sánchez ha podido llegar a gobernar y hacer todo lo que ha hecho ante esta apatía de la sociedad española. Yo creo que es necesario remontarse mucho más atrás, pero evidentemente mi libro quería centrarse en esta última legislatura, aunque es cierto que iniciamos el trayecto en 2017, en el referéndum de Cataluña, porque aunque yo no trato el referéndum ni cronológicamente ni en profundidad, sí que es cierto que muchas de las cosas que han sucedido y que hemos visto tienen raíz en aquel referéndum, y seguramente muchas de las cosas que vayan a pasar en un futuro inmediato van a ser consecuencia tanto de aquel referéndum como de las medidas que ha tomado Pedro Sánchez durante estos últimos 4 años. Yo sí que creo que hay muchos momentos de la democracia que nos han traído hasta aquí. Uno, por ejemplo, es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 85, pero sin duda alguna un hito que explica muchísimas cosas es el referéndum del 17 de octubre, que también viene propiciado por una previa retirada del Estado español de Cataluña. Es decir, no sé si es retirada, una dejación de funciones, vamos a llamarlo como queramos, pero ese referéndum no hubiera sido posible si previamente el Estado español no les hubiera dejado hacer, ¿de acuerdo? Así que yo creo que por decir un momento, yo me centraría en ese, aunque evidentemente ese referéndum es consecuencia de muchas cosas más. Hay un asunto al que le das una enorme importancia, al que tu libro resulta muy interesante y muy ilustrativo por muchas cosas, que es el COVID. Está muy bien, me ha gustado mucho porque me ha refrescado la memoria todo el estudio, ¿no?, de la legislación, de lo ocurrido, además racionalizándolo desde el punto de vista de las cuestiones judiciales, de las proclamaciones del estado de alarma. Todo esto es una muy buena... Y hay dos cosas, ¿no? Una, ¿qué importancia le das a eso? Y otra, de la que también insistes, que a mí también me llama muchísimo la atención, es cómo olvidamos tan deprisa aquello, ¿no?, con todo lo que significó. Primero la oleada de muerte, ¿no?, que barrió toda Europa y particularmente España aquellos días, ¿no?, que fue terrible, ¿no?, y luego las disfunciones, ¿no?, institucionales y políticas, ¿no?, con respecto a eso. Pero me gustaría que hablaras del COVID porque es una parte muy interesante de tu libro, ¿no? Sí, mira, yo creo que el COVID sirvió para demostrarnos dos cosas principalmente. Una, que muchos españoles habíamos dado la democracia por sentada y que un virus, una pandemia sanitaria, bastó para que muchos nos preocupásemos muy seriamente sobre qué deriva estaba tomando el país, concretamente a nivel institucional y democrático, como digo. Y luego también sirvió, desde el otro punto de vista, yo siempre tradicionalmente he sido muy crítica con el estado de las autonomías, pero a raíz del COVID y concretamente de la actuación de un personaje como fue Isabel Díaz Ayuso, que fíjate que fue una señora que no había ganado con una mayoría importante, a la que se criticaba mucho, pues ella puso de relieve algo para mí muy importante, una máxima que es que el cuidado de la salud, de la vida y de la seguridad también, por qué no decirlo, e incluso la economía no está reñida con el Estado de Derecho, porque lo que sucedió durante la pandemia, los 2 años y medio que ha durado la pandemia, es que desde las instituciones, desde el gobierno de la nación, por muchos momentos, por no decir por casi todos, se intentó contraponer el ayudar a los españoles, el cuidar de su salud, es decir, las medidas sanitarias que había que adoptar para protegernos de la COVID, con el respeto a las reglas del Estado de Derecho. Y entonces, claro, cuando te retrocedes en el tiempo, que no es mucho, que estamos hablando de volver a febrero de 2020, y te vas encontrando con muchas medidas que se adoptaron durante la COVID, pues se te ponen los pelos de punta. Porque fíjate,
todos sabemos que los estados de alarma se declararon inconstitucionales. El primero, debido a una cuestión no solo de la intensidad del confinamiento, que es una cuestión eminentemente jurídica, es decir, oiga, pues mire, no se limitaron derechos, se suspendieron, y eso con la ley que regula los estados de excepcionalidad delante, pues tendría que haberse escogido un estado de excepción y no un estado de alarma. Aunque es verdad que el estado de alarma encajaba más en cuanto a causas que el estado de excepción. El verdadero motivo que subyace tras las 5 sentencias del Tribunal Constitucional relativas al estado de alarma y a la inconstitucionalidad de las medidas es mucho más grave. La gente en España tiene que saber que cuando se declara un estado de alarma, el único contrapoder efectivo a la labor del Ejecutivo, a la labor del Gobierno, es el Congreso, porque todos los demás contrapoderes quedan en stand-by. La justicia, se suspendieron los plazos judiciales, actuaciones muy... Todo estaba paralizado. Solo queda el Congreso de los Diputados. ¿Y qué es lo que hizo Pedro Sánchez? Lo cerró. El único contrapoder efectivo, el único organismo que podía monitorizar la labor del Ejecutivo, se cerró. Entonces, la sentencia que resuelve, o que estima un recurso de amparo de los diputados de Vox, declarando precisamente contrario a la Constitución el cierre del Congreso, porque lo que se hizo para que el Gobierno pudiera sustraer su labor del control de los contrapesos democráticos, esa frase está en la sentencia. Es tan grave que deja otras cuestiones como pues, los estados de alarma inconstitucionales en Madrid, como los comités de expertos falsos que no existieron. Hubo tantas cosas, pero eso es tan grave. Yo creo que los españoles no fuimos conscientes de lo que nos estábamos jugando en aquel momento. Bueno, yo sí, yo me desgañité escribiendo al respecto, pero mucha gente no lo era, y yo de hecho me enfrentaba con compañeros de profesión cuando asistía a tertulias o acudía a programas que te decían, bueno, pero es que lo primero, hay que hacer lo que sea, lo primero es evitar que haya muertos. Y yo, es que no es incompatible, o sea, no tenemos que escoger. Pero es la misma justificación que se da para justificar la ley de violencia de género. Justo, no planteemos falsas dicotomías. O sea, que realmente lo que pasó con el COVID es una cuestión de grado, pero sí, realmente la sociedad española tenía claro que lo público es político. Eso es. Y por eso tragó, y yo creo que en eso Sánchez lo supo ver muy bien. Y yo pudo ir más allá. Sánchez, de hecho, yo creo que al principio no de forma consciente, pero luego sí que nos fue testando, es decir, fue escalando. Eso es lo que dices en el libro. Que está, sí, claro, fue una escalada progresiva, de hasta qué punto puede llegar a resistir la sociedad española en nombre, pues eso, el miedo a la muerte, es algo muy atávico, el miedo a la muerte, el miedo a perder la vida, pues la seguridad también, porque al fin y al cabo es una cuestión de seguridad. Él fue testando, y la verdad es que fue terrible comprobar cómo pues la gente tragaba y tragaba. Y las autoridades militares. Fíjate que compareció un alto mando de la Guardia Civil a anunciar que se iban a monitorizar las redes sociales para buscar opiniones críticas al gobierno. Fíjate, que además son cosas que no recordamos, pero que cuando las pones sobre el papel dices, pero qué barbaridad. El comité de expertos, hubo un comité de expertos, se supone de expertos, que diseñó la desescalada, que al final era gente que no tenía nada de experta, pues uno es un filósofo que asesoraba al PSOE en el Ministerio de Sanidad, otro es un sociólogo, otros pues expertos, muy pocos. Y luego se supone que estaba el comité de expertos que decidía qué comunidades autónomas iban cambiando de fase, que siempre, qué casualidad, perjudicaba a Madrid. Y bueno, cuando decían que no querían publicar el nombre de quiénes eran los expertos, porque su intimidad, por la presión, bueno, es que al final resultó que no existía. Y yo recuerdo que se filtraron al diario unas actas muchos meses después para demostrar que existían, no sé si recordáis aquello. En las actas todas llevaban firmas electrónicas, menos las que afectaban a la Comunidad de Madrid, que estaban firmadas a mano. ¿Por qué? Porque con la firma electrónica tú puedes comprobar la fecha
y cuando está firmado a mano no. Pero es que además ni siquiera se filtró el documento real que hubiera permitido comprobar los metadatos, se filtraron fotocopias. Incumpliendo además la legislación, porque en tiempos en los que Ana Pastor fue ministra había que incluir un código en todos los documentos de sanidad, el código seguro de verificación, lo conocemos todos por Hacienda, que tú lo pones en una web y te permite conocer cuándo se elaboró el documento, por quién, etc. Pues no aparecía ese código. O sea, ha sido todo tan escandaloso. Es decir, utilizaron el estado de alarma para hacer oposición desde el gobierno a la Comunidad de Madrid. Es que lo utilizaron para eso. Y aquí, pues no pasó nada, pues al final sí que ha tenido una traslación electoral, la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que consiguió. ¿Queda alguna demanda abierta de COVID? A ver, es que en ese tema lo que hizo el tribunal, todos sabemos que Fiscalía, Dolores Delgado, con su gente de confianza, pues lo que pretendió es que se archivaran todas de plano. Y lo que dijo el Tribunal Supremo es que de archivo de plano, nada, que todas tenían que volver al juzgado competente de turno y que luego ahí ya cada juzgado pues decidiese si se abrían diligencias o no se abrían diligencias. El gran problema es, todos recordamos la falta de responsabilidad del feminismo institucional, llamando a todo el mundo a manifestarse el 8M porque nos iba la vida, y aquellas declaraciones que se filtraron Calvo, sí, de Irene Montero diciendo, ay tía, lo podíamos saber pero no lo podíamos decir, y nos dijeron no besar, no besar. ¿Recordáis aquello? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues el gran problema que tiene este tipo de demandas, porque muchas precisamente van enfocadas al 8M y a la posible responsabilidad de la administración, es que tienes que establecer un nexo causal entre el daño y a quien tú le imputas la responsabilidad. Y con el COVID es muy difícil, por no decir imposible, saber dónde se contagió la persona fallecida o la persona contagiada, la persona que enfermó. Entonces, eso hacía inviables. Yo, de hecho, en su momento critiqué mucho la decisión de Fiscalía, pero también dije que pensaba que no iban a llegar, el recorrido de esas demandas o esas denuncias iba a ser muy escaso, precisamente por la imposibilidad de establecer el nexo causal, pero que sí que merecían una investigación. De hecho, cuando se intentó, acordaros de aquel juzgado de instrucción de Madrid que abrió diligencias, cuando se intentó, ¿qué es lo que pasó? Que el gobierno se puso muy nervioso, y de ahí el despido de Pérez de los Cobos por negarse a informar a Marlaska de unas diligencias judiciales que habían sido declaradas secretas por la magistrada. Así que no tuvieran recorrido no quiere decir que el gobierno no quería que ni siquiera que se investigase, es decir, hubiera un papel. Descartarlo después de una investigación. No quería que se abriese ningún tipo de diligencia al respecto, porque son conscientes de que fueron unos grandes irresponsables. Es otra de las cosas que hemos olvidado cuando hablamos de feminismo en este país. Siempre recurrimos a la ley del sí es sí, porque es lo más inmediato, porque es una ley que ha acabado liberando a violadores, pero telita con lo que pasó aquel 8M, y con la responsabilidad de, pues eso, de estos proclamados adalides de las mujeres en la propagación del COVID, que la hubo. Sí, eso es un punto que es muy interesante en tu libro, que es cómo el gobierno, o el poder público utiliza los derechos para otra cosa, ¿no? Es decir, una de las virtudes de la democracia española, en mi entender, era el haber conseguido una sociedad muy respetuosa con los derechos, ¿no? Y eso estaba muy bien, pero el gobierno ha llevado la cosa a otro límite, a otro plano, ¿no? Es la utilización militante de los derechos. Se ha visto en la cuestión feminista, se ha visto también en la cuestión gay, por ejemplo, en la utilización de los bulos para tomar posiciones descabelladas, ¿no? Con respecto al asunto, ¿no? Y que inmediatamente llegaban al enfrentamiento de la población. ¿Tú cómo ves esta deriva de los derechos, ¿no? en manos de unos políticos manipuladores, vamos a dejarlo así? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿cuál es mi opinión? Bueno, esto que tú me has planteado se explica desde la utilización e instrumentalización de la identidad con fines políticos. Hace no mucho ha dictado el Tribunal Supremo de Estados Unidos una sentencia que es muy esperanzadora, ¿eh? Yo veo ahí un cambio de ciclo. Ahora, si queréis, al finalizar, pues la comento. Es cierto que lo que se ha venido haciendo durante unos años, todo empezó, yo pondría el foco
en la conferencia de la ONU sobre los derechos de la mujer del año 95, que no tendría por qué haber sido nada significativo. Por supuesto que hay lugares del mundo donde los derechos de la mujer, pues por desgracia ya no es que estén en peligro, sino que directamente no existen. Y que, bueno, pues en el año 95 había todavía muchas cosas por hacer en España y ahora todavía pues incluso podemos reivindicar, ya no tanto a nivel de reconocimiento, pero sí de materialización, quiero decir, de la efectividad de algunos derechos. Yo siempre me refiero, como madre que soy, a la conciliación. Tenemos en España todavía mucho camino que recorrer en materia de conciliación. Pero bueno, eso forma parte de medidas que en el ámbito administrativo hay que tomar para que las mujeres pues, podamos llegar en igualdad de condiciones a aquellos sitios donde queramos llegar, es decir, que no nos lo imponga. Lo que pasa es que la identidad, y ya digo, desde aquella conferencia se ha utilizado para otra cosa. El totalitarismo, y yo me voy al de corte contemporáneo, como no puede ser de otra forma, se nutre siempre de cuestiones identitarias, ¿vale? La Unión Soviética ya enarboló por primera vez el derecho penal de autor, castigando a quienes tenían un nivel de renta que se consideraba desorbitado. A la clase burguesa, vamos a llamar. Luego los nazis sublimaron aquello ya introduciendo cuestiones étnicas. ¿Qué es lo que pasa? Que para los totalitarios de izquierda, comunismo, de toda la vida, la lucha de clases ha fracasado. Es decir, el comunismo ha sido derrotado por el capitalismo. Entonces buscan nuevos tótems con los que introducir otra vez el germen social de la división, de la confrontación, porque al final ese tipo de revoluciones no triunfan si no hay confrontación social. El caldo de cultivo, sí, el caldo de cultivo. Entonces, ¿dónde han encontrado esos tótems? Pues a nivel económico, en el cambio climático, en el alarmismo climático, el apocalipsis climático. Es además un movimiento geopolítico, no hablamos solo de España, sino que esto es algo a nivel mundial. Sí, sí, el decrecimiento. El decrecimiento que vamos a paliar con la redistribución de la riqueza, arreglado. Me suena muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto a nivel económico, pero es que a nivel social también tienes que crear esa división. ¿Y cómo lo han hecho? A través de la identidad. En Estados Unidos, de forma muy marcada, el género también, pero sobre todo a nivel racial, porque sí, es un país que evidentemente ha sufrido mucho en ese sentido. Pero en Europa, como el tema de la raza, pues sí hay países que tienen más problemas con el tema de la inmigración descontrolada y tal, especialmente Francia, pero por ejemplo en España, pues con el tema del racismo, pues tampoco hubieran triunfado demasiado. No es un tema, no. Así que ¿a qué se han ido? Al género, a utilizar la identidad de género para poner en marcha algo que le gusta mucho a los posmarxistas y a los gramscistas, que es la interseccionalidad. Es decir, crear nuevas categorías de opresores y de oprimidos. Es decir, ya no son solo los ricos y los pobres, los empresarios y los obreros, sino ahora son los hombres y las mujeres, pero vamos mucho más lejos, porque una mujer blanca heterosexual no está tan oprimida como una mujer negra y lesbiana, y ya no te cuento si eres una mujer de trans, derechas. Y si eres una mujer trans y además estás racializada, como ellos dicen, pues da igual, frente a un hombre heterosexual negro, es que son categorías que van creando que al final lo que persiguen es transformar la discriminación positiva, que es una figura que existe para, digamos que para materializar esa igualdad formal ante la ley que reconoce el artículo 14 de nuestra Constitución. Pues es necesario a veces adoptar medidas de carácter material para corregir una situación desigual de partida. Eso está en el artículo 9 también de la Constitución. Entonces, a raíz de ahí nace algo que podía tener sentido en su momento, que es la discriminación positiva, que, como digo, es una medida correctora y, por lo tanto, temporal. En el momento en el que desaparece esa situación desigual de base, la discriminación tiene que desaparecer, pues han querido transformar la discriminación positiva en una discriminación
por cuestiones identitarias y además perpetua. Es una discriminación a perpetuidad. Sí, de ahí no sales. Que de ahí no sales. Hay que aplicar esa discriminación impresionante, ¿eh? Siempre. ¿Por qué? Porque de lo que se trata más es más que de conseguir la igualdad, de lo que se trata es de instalar una especie de revanchismo institucional. Sí, de víctimas. Hemos sí. sido oprimidas históricamente por el patriarcado, pues ahora es nuestro momento y no queremos la igualdad. Lo que queremos es nosotras oprimir al patriarcado. Y ya acabo. Entonces llega la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declara nulas y contrarias a la Constitución las cuotas raciales universitarias. Y lo que viene a decir esa sentencia es lo que os he explicado yo aquí, que ante la ley, ante la Constitución, en un Estado de derecho democrático y liberal, no pueden existir las cuotas, ni por razón de clase, pero tampoco por razón de raza. La ley tiene que ser ciega, hay que volver a centrarse en el acto, en el hecho, en lo que hacemos los individuos a la hora de que nos juzgue la ley. Ante las instituciones debemos responder por nuestros actos, no por nuestras cualidades biológicas. Así es. ¿Tus colegas están preparados para una separación de poderes? Sí, a ver... Yo lo estoy, José María lo está. Tú, Guadalupe, lo estás. Yo sí. ¿Pero tus colegas? Yo, de hecho, la reivindico. Me han llegado a llamar extremista de la presunción de inocencia y de la separación de poderes, como si eso fuera algo malo, pero bueno. Mis colegas, los abogados sí, ya te lo digo. Los jueces, pues mira, en España es sorprendente comprobar, porque existe, lo que pasa es que pues les están atacando y van a por ellos. Los jueces de trinchera sí que tienen muy asumido... ¿Qué es un juez de trinchera? Yo llamo jueces de trinchera a los que transitan por las instancias judiciales de más bajo nivel, juzgados de instrucción, juzgados de primera instancia, juzgados de paz, ya alguna audiencia provincial también. Y es verdad que es como una guerra, un juzgado, ¿eh? Sí, entonces son jueces de trinchera porque ellos sí que tienen bastante claro que hay excepciones, como siempre, esto no lo vamos a negar, pero que tienen que dejar la ideología al margen cuando resuelven, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues que conforme vas escalando en el escalafón, están más calentitos en la política. El llegar a esos puestos depende de tus contactos políticos, porque es la verdad. Es decir, la reforma de la ley del 85 nos ha traído a esta situación. Mira, y es muy curioso porque ahí existe otra sentencia infame declarativa del Constitucional, y mira que aquel Constitucional era mucho mejor constitucional que el actual. Uno de los grandes problemas que tenemos con el Constitucional en el país, aparte de que está politizado y lo sabemos todos, precisamente por el propio sistema de nombramiento y de cómo se llega al Tribunal Constitucional, es que le ha dado por dictar de vez en cuando, y cuando tiene que soltar la papeleta del partido político de turno, es dictar sentencias declarativas. Un Tribunal Constitucional es un tribunal negativo, es decir, llega una ley y tiene que decir ¿es constitucional o no es constitucional? ¿Qué es lo que pasa? Que les ha dado por decir no solo si eso no es constitucional, sino que añadirle literatura, es decir, es constitucional porque hay que interpretar ¿qué? Lo han hecho con la sentencia del aborto. Es decir, para decir que la ley del aborto de Zapatero que nos permite a las mujeres abortar encaja dentro de la Constitución, no hacía falta reconocer un derecho al aborto que no está plasmado en la Constitución. ¿Por qué dice el Tribunal Constitucional que del derecho a la integridad física y al desarrollo de la libre personalidad de la mujer se deriva la existencia de abortar antes de la semana 14, de un derecho a abortar antes de la semana 14? ¿De dónde se sacan eso? ¿Por qué lo hacen? Si no hacía falta, bastaba con decir que era constitucional. Bueno, pues primero es para que no pueda haber una ley en sentido contrario, aunque luego pues siempre podrá venir otro tribunal constitucional y decirte vaciar de contenido esta sentencia, como ha pasado en Estados Unidos con el Roe contra Wade, pero bueno, lo hacen sobre todo porque lo que se busca es desnaturalizar y vaciar de contenido un derecho que sí que está constitucionalmente protegido, como es la objeción de conciencia de los sanitarios. Yo lo advertí desde el primer momento, es una de las grandes obsesiones de Irene Montero, que un médico no pueda negarse a practicarte un aborto. Eso es lo que se está buscando. Lo vimos con la ley de violencia de género.
Y lo vimos también con la sentencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque el Tribunal Constitucional dijo, bueno, vamos a interpretar, porque es verdad que encajaba mal con lo que dice el artículo 122 de la Constitución sobre el nombramiento de los vocales del Consejo, pero lo que dijo el Constitucional es, bueno, vamos a interpretar que esto va a ser constitucional siempre y cuando los pactos de los dos grandes partidos no trasladen al Consejo el reparto de fuerzas del Parlamento. ¿Y qué es lo que sucedió desde el minuto uno? Que precisamente los políticos se repartieron a los vocales del Consejo con arreglo al reparto de fuerzas del Parlamento. Entonces, claro, yo cuando hablo de la degradación democrática digo, vale, saldremos del sanchismo, salimos de Sánchez, pero hay tantas reformas que tenemos que acometer. Es que Pedro lo que hizo, lo que nos mostró, es que conoce bien los entresijos del sistema y encontró puertas que estaban cerradas, pero que no eran nada difíciles de abrir, por las que transitar hacia una, como yo llamo, un totalitarismo blando o una democracia descafeinada, de muy baja calidad. Sí, ese es el asunto, claro. Políticamente, ¿qué es necesario para llegar a eso, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos? No, pero es decir, se trata de establecer un nuevo consenso, pero ¿sobre qué bases, no? Porque no se trata, efectivamente, el problema no es solo derogar, el problema es cómo se vuelven a cerrar las puertas y cómo se cierran también esas puertas, porque a lo mejor hay cosas que ya se han incorporado y a lo mejor razonablemente a la vida de los españoles, pero porque son puntos que tenían que haberse reformado antes. Es decir, ha escogido temas en los que también había una demanda patente, o latente más bien, de cambio, ¿no? En la ley de memoria histórica, por ejemplo, había cosas que había que enfrentar, ¿no? Pero las ha enfrentado de tal forma que hace casi imposible, ¿no? Exacto, yo siempre lo digo, que el problema de la ley de memoria no es que permita a los familiares de víctimas que están enterradas en cunetas, pues exhumar sus restos y enterrarlos y darles digna sepultura. Por supuesto que ese no es el problema. El problema es resucitar el guerracivilismo y poner en cuestión la amnistía previa a la Constitución, que es sobre la que se forjó la transición. Claro. Ese es el gran peligro de la ley de memoria histórica. Bueno, el tema de las reformas. Lo primero que tiene que tener en cuenta la gente es que toda Constitución alberga en su seno el mecanismo para derogarla o para cambiarla de cabo a rabo, como no puede ser de otra manera. Eso sí, con unas mayorías muy cualificadas, es decir, tiene que ser la sociedad española la que decida, queremos, a través del procedimiento establecido, modificar la Constitución en X aspectos, porque al final la Constitución es fruto de la soberanía nacional. ¿Qué es lo que sucede? Que también la propia Constitución dice que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al ordenamiento jurídico. ¿Y eso qué significa? Que en nombre de la soberanía nacional no se puede modificar la Constitución por la puerta de atrás sin respetar los procedimientos establecidos, que eso es uno de los grandes males del sanchismo, que ha intentado cambiar España por la puerta de atrás con reformas legislativas como la derogación del delito de sedición, que es lo que se pretende con esta reforma. Son puertas, como digo, que hay que cerrar. Entonces, para cerrarlas no vale decir, ¡ay, qué mal nombrar a Dolores Delgado, fiscal general del Estado! Esto no puede suceder. No, tienes que hacer una reforma para que eso no suceda. Claro que siempre te podrá llegar un señor y decir que va a reformar otra vez el Estatuto de la Fiscalía o la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque la Fiscalía es Poder Judicial, es decir, forma parte del tercer poder independiente del Estado. ¿De quién depende? Pero es que ahora este señor se pudo permitir el lujo de decir de quién depende el fiscal. Entonces, a lo mejor esa es una reforma constitucional, es decir, ese mandato jerárquico que tiene la Fiscalía, esa vinculación jerárquica que tiene la Fiscalía con el Poder Ejecutivo, pues a lo mejor esa es una buena reforma constitucional que se podría enfrentar y abordar, no con populismo, sino con seriedad y poniéndola en manos de juristas. O no haría quizá falta acudir a una reforma constitucional, y yo me daría con un canto en los dientes si
se reformase el Estatuto de la Fiscalía y la Ley Orgánica para que no pueda ser fiscal general del Estado alguien ya no que haya estado ocupando un escaño, es que es alguien que acaba de ser ministra de Justicia con ese mismo gobierno. Igual con el Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contemplaba un requisito que era el del placet, que es que pues, si un señor no cumplía con los requisitos, pues sus propios compañeros del Tribunal Constitucional podían no darle el visto bueno. ¿Qué pasa? Pues nos encontramos con que el Tribunal Constitucional accede a una medida cautelarísima del PP que se niega a que se intente colar en una ley que no tiene nada que ver, en una proposición de ley, precisamente la ley en la que se iba a derogar la sedición, pues intentaron colar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para colocar como magistrados del Tribunal Constitucional al que acababa de ser su ministro de Justicia y les acababa de preparar la ley para derogar la sedición, Campo, y a un alto cargo de Moncloa muy vinculada al independentismo, muy vinculada al independentismo. Se genera una crisis, como yo escuché declaraciones que no había oído nunca en la historia de la democracia española, el presidente del gobierno hablar de que el Tribunal Constitucional estaba amordazando al Parlamento. Escuchamos a gente del gobierno equiparar a los magistrados del Constitucional con Tejero en el Congreso. Se habló de golpe de Estado togado. O sea, yo en ese momento yo no sabía a dónde nos dirigíamos. Esperé lo peor, pero por algún motivo, y voy a decir lo que pienso, creo que es la verdad, el sistema se plegó y dijo, hay que darle al PSOE lo que quiere porque el PSOE, que como digo es un partido del sistema, se nos echa al monte. Yo lo encuentro inaceptable. Yo creo que la oposición estuvo muy tibia. Yo me hubiera ido del Parlamento. El sistema se plegó, la verdad. El sistema se plegó y el Constitucional permitió que entraran en el Consejo General del Poder Judicial los dos vocales que quería el gobierno. Esos dos vocales nombraron a los dos, así pudieron nombrar a los dos magistrados, y lo más grave a mí me parece es pues, que podían haber los magistrados del Constitucional haber rechazado a Campo porque no cumplía con los requisitos de experiencia, y no sucedió. Entonces, si tienes ahí unos requisitos que se cumplen a voluntad política, pues quizás tengamos que reformar el Tribunal Constitucional y que las personas que accedan, es decir, que haya un impedimento legal que no dependa de una valoración de los compañeros, un impedimento legal para personas que han estado en ese mismo ejecutivo o en uno inmediatamente anterior, no puedan formar parte del Tribunal Constitucional. Es que es algo verdaderamente vergonzoso. En fin, te vamos a dar las gracias por habernos visitado. Guadalupe Sánchez, Crónica de la Degradación Democrática Española, publicado por la editorial Deusto. Pues gracias, enhorabuena, y te seguimos en Twitter. Sí, gracias. No te censuran. No te han vuelto a censurar en Twitter, no me han vuelto a censurar. Desde que ha tomado el mando Elon lo tienen mucho más difícil. Pues nada, sigue igual, Guadalupe, gracias. Hasta luego. Gracias, José María. Muchas gracias a ti, querida. Gracias a todos por estar ahí.